Cristian Algar, entrenador del juvenil, del Infantil A. El sábado empieza temporada en campo del Sants. ¿Qué objetivos para el equipo para esta temporada? Bueno, un equipo nuevo, con 15 fichajes y bueno, el principal objetivo es intentar conjuntarlo lo antes posible y bueno, ahí este año deportivamente quedar entre los 4 primeros como objetivo de club. Lo que pasa es que bueno, sabemos que es un reto difícil, bonito, pero difícil. Estar arriba, pero bueno, sobre todo conjuntar el equipo, que es una temporada tranquila y que los chavales aprendan y disfruten al máximo. Ambros Martínez, entrenador KDTA. Rodríguez. Bueno, luego ya. Ambros Rodríguez, entrenador KDTA. ¿Qué objetivos tiene KDTA esta temporada? El primer objetivo es la permanencia, eso está claro. Entonces, a partir de ahí, luego no renunciamos a nada. Si se da una temporada como el año pasado y podemos entrar en Copa Cataluña y todo, pues genial. Pero el primer objetivo está muy claro, que es la permanencia y bueno, acoplar el equipo lo antes posible para conseguir ese objetivo. Ambos, aunque lógicamente no con los mismos jugadores, pero ambos repetís, Infantil A, KDTA. Cristian, ¿qué diferencia hay entre el Infantil A del año pasado y el Infantil A de este año? Aunque lógicamente las comparaciones entiendo que son odiosas, pero ¿qué diferencias observas? Bueno, hay una muy grande, es que el Infantil A del año pasado era un bloque ya conjuntado, que venían jugadores ya desde la base de 12, 13 jugadores y solo incorporamos 5 o 6 fichajes, y este año es todo lo contrario. Son 5 jugadores de la casa y el resto son 15 fichajes, por lo tanto es el principal cambio que hay de un grupo a otro. En tu caso, Ambros, lo mismo, mismo equipo, KDTA, pero jugadores diferentes. ¿Qué diferencias ves? Bueno, la diferencia sobre todo que hay es que el equipo que subía el año pasado, por suerte yo había estado trabajando con ellos mitad de temporada, entonces quieras que no, eso es un tiempo que se había ganado en cuanto a trabajo. Entonces todo ese tiempo este año no lo tenemos, con lo cual tenemos que acelerar un poco los tiempos para poder conjuntarlo lo antes posible y ser competitivos lo más rápido posible. Por último, en tu caso, Cristian, por ejemplo, tenemos el caso de Zacarías, que salió al Atlético de Madrid. Sabemos que el año pasado aquí en los partidos de Infantil había muchos ojeadores. ¿Eso es una muestra del buen trabajo que se está haciendo aquí en el Badalona con el fútbol base? Sin duda es una muestra. Claro está que cuando un equipo pues está en la parte alta de la clasificación y en la máxima categoría, pues es un reclamo para ojeadores y otros entrenadores. Pero al final el objetivo es si podemos jugadores que tenemos que acaban jugando en equipos grandes como Atlético de Madrid, caso de Zacarías, o algún otro en el Barça o en el Español, pues un orgullo ya no solo para el entrenador y para el equipo, sino para el club, para el fútbol base del club. En tu caso, Ambros, imagino que especialmente orgulloso de 2 casos, Kylian Vicente Margual, 2 jugadores que han dado directamente el salto del KDTA al Juvenil A. Sí, la verdad es que sí, que son jugadores con mucho potencial que demostraron durante el año pasado, e incluso ha habido un par más que han hecho la pretemporada, como ha sido Carlos Belmonte y Alex González, y la verdad es que contento ya simplemente con el hecho de que hayan podido hacer la pretemporada, el hecho de que encima formen parte de la plantilla de Juvenil A, pues la verdad es que es un orgullo y desearles sobre todo la mayor suerte posible. Pues gracias a ambos y suerte para esta temporada. Muchas gracias. Igualmente.